Buenas tardes. Estamos empezando el webinar informativo sobre la convocatoria Mind the Gap 2022. Es la hora de empezar el webinar y estamos ya dando paso a los asistentes. Vemos que está entrando la gente. Vamos a esperar unos minutos para dejar tiempo a que entre todo el mundo. Bueno, vamos empezando para que no se retrase demasiado el principio. Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y en primer lugar, muchas gracias a todos por el interés que tenéis en la convocatoria Mind the Gap y por acompañarnos hoy en este primer webinar informativo sobre la fase 1 de la convocatoria. Empiezo presentándome. Soy Pepa Limeres, aunque muchos seguramente ya me conoceréis porque llevo como responsable del programa Mind the Gap desde el principio, de modo que los que ya estáis familiarizados con el programa ya me conocéis. Soy la coordinadora del área de ciencia de la Fundación Botín y responsable de Mind the Gap desde el principio, desde que empezamos en 2010. El objetivo de este webinar es fundamentalmente resolver las dudas que podáis tener quienes estéis considerando presentar proyectos a esta convocatoria. Y sobre todo vais a tener oportunidad de plantearnos las dudas que podáis tener. Estas dudas las podréis plantear a través del chat. Vosotros escribís las preguntas y un tema práctico. Vamos a grabar este webinar para que quede la grabación como recurso, como material de referencia para los candidatos que no puedan estar ahí o vosotros mismos si queréis repasarlo, de manera que la pondremos accesible en la web. En la grabación no se va a ver el chat, es decir, quienes consulten la grabación posteriormente no verán el chat, pero sí que va a ser visible hoy. Es decir, los que estamos hoy sí vemos el chat, vemos las preguntas, con lo cual os recomendamos que no facilitéis datos personales ni, por supuesto, información confidencial. Si ven, bueno, en cualquier caso, los datos los vamos a utilizar exclusivamente para dar respuesta a las consultas que nos podáis hacer. Y en cualquier caso, también deciros que cualquier duda que podáis tener al respecto, nos podéis siempre contactar en el buzón de consultas de Mind the Gap, que como sabéis es mindthegap@fundacionbotin.org. Bueno, voy a empezar explicándoos la dinámica del webinar de hoy, cómo lo tenemos planteado. La primera parte, en la que vamos a presentar los aspectos más señalados de la convocatoria, vamos a intentar que sea bastante breve para que luego haya mucho tiempo para preguntas. La idea es presentaros los aspectos más destacados. Como las bases de la convocatoria ya están muy detalladas y tenéis también el documento de preguntas frecuentes, asumimos que todos habéis leído esta documentación y esto nos permite que podamos centrarnos en los aspectos más relevantes, sobre todo explicar bien cuál es el perfil de proyecto para el cual se ha diseñado la convocatoria y entonces cuáles proyectos pensamos que se van a poder beneficiar mejor de lo que podemos aportarles. Y que son también los que lógicamente se van a favorecer en el proceso de selección. Eso va a ser un poco el foco. A continuación, como novedad con respecto a ediciones anteriores de la convocatoria, vamos a contar, tenemos la suerte de contar hoy con dos invitados que van a poder daros una visión de primera mano de lo que supone participar en la convocatoria Mind the Gap, porque tenemos hoy con nosotros a una de los asesores expertos que asignamos a los proyectos para el acompañamiento, Pilar de la Huerta, luego ya la presento más en detalle. Y tenemos también al CEO, al líder de una de las empresas que han sido beneficiarias de Mind the Gap y que también es José Luis García Jiménez. José Luis García Jiménez, que nos va a hablar de cómo ha sido su experiencia participando con la empresa PDCs
pues que podrá contar más de primera mano lo que supone participar en la convocatoria y ser beneficiario de Mind the Gap. Esta primera parte esperamos que dure unos 30-40 minutos y daremos paso ya al turno de preguntas, que queremos que sea muy amplio. Podréis escribir las preguntas en el chat, nosotros las leemos en voz alta y las responderemos. Las que no diera tiempo a responder hoy, lo que haremos será responderlas por correo electrónico a través del buzón de consultas. Si no podemos localizar quién ha hecho una consulta, lo que os recomendamos es que lo hagáis por escrito al buzón de consultas de Mind the Gap. Y sin más, vamos a empezar ya con la presentación. Perfecto. Bueno, pues permitidme que empiece con una brevísima introducción de la Fundación Botín para poner un poco el contexto del programa y también para quienes no estéis tan familiarizados con lo que hacemos. Somos una fundación privada patrimonial, es decir, no de tipo corporativa. Ya tenemos casi 60 años de historia, casi sexagenaria la fundación, y como digamos que nuestra misión está comprometida con el desarrollo integral de la sociedad, y para lo cual lo que hacemos es apostar por el talento creativo como forma para generar riqueza de todo tipo, ¿no? Cultural, social y económica. En cuanto al ámbito geográfico, empezamos la actividad inicialmente en Cantabria, más local. Desde entonces lo hemos expandido y ahora operamos en toda España y también en América Latina. Y en toda esta área desarrollamos programas propios en arte, cultura, educación, fortalecimiento institucional, desarrollo rural, gestión de recursos hídricos y, aquí lo veis destacado y es lo que nos ocupa hoy, ciencia y más en particular la transferencia tecnológica, que es el foco de nuestra actividad en ciencia y es el donde se enmarca el programa Mind the Gap. El programa Mind the Gap, que sé que ya muchos lo conocéis, llevamos ya unos años, desde 2010-2011, que fue la primera convocatoria. Voy a centrarme aquí solamente en tres aspectos que son fundamentales. Perdonad que hemos tenido aquí un pequeño incidente. Bien, entonces, como os decía, primero, lo que queremos es posibilitar que la tecnología y el conocimiento que se desarrolla en los laboratorios científicos pueda servir de base para aportar soluciones a problemas sociales y de esta forma además generar riqueza social y económica. Y este es el primer punto, ¿no? Es decir, es un programa de transferencia tecnológica, desde la academia hacia la sociedad. El segundo aspecto importante es que buscamos el doble rendimiento, el social y el económico. Obviamente, como fundación, pues nuestra prioridad es el impacto social, pero no por ello renunciamos a tener retornos económicos, y esto es por tres motivos fundamentalmente. El primero es porque el retorno económico que consigamos lo vamos a poder reinvertir en otras iniciativas sociales. Ese es el primero. Y de esa manera multiplicamos nuestra capacidad. ¿Volver atrás, por favor? Sí, vale. El segundo es porque si conseguimos tener esos retornos, vamos a generar una referencia en el sistema de manera que otros puedan animarse a hacer lo mismo. Y de hecho, en el mismo programa Mind the Gap, desde 2016, contamos con un grupo de inversores que participan con nosotros en un vehículo de cofinanciación y que son los que aportan, somos entre todos los que aportamos el dinero para apoyar estos proyectos. Y el tercero, porque estamos convencidos de que esta forma de gestionar los proyectos es la que optimiza la eficacia en la transferencia tecnológica, es decir, la que hace que haya más posibilidades de que los resultados lleguen a la sociedad, a los pacientes, etc. Bueno, entonces, como os decía, creo que lo más importante es que entendáis bien cuál es el perfil de proyectos para Mind the Gap.
Entonces, lo primero es, vale, hablamos de gap, Mind the Gap, pero ¿cuál es el gap? Porque en todo el proceso que lleva desde el laboratorio al mercado hay muchos gaps sucesivos, luego entraremos en ello. ¿Y cuál es el que abordamos? Bueno, pues es el primero, el que está más próximo al laboratorio, que es lo que se conoce como fase de transferencia tecnológica. ¿Vale? Bien, entonces, ¿esto qué significa? Pues que tenemos una idea, un posible producto o servicio que está basado en resultados de la investigación. Tenemos confirmado el fundamento científico de esta idea y también ha habido una validación a nivel de laboratorio, ¿no? Es decir, se han hecho una serie de pruebas. Entonces, lo que ocurre es que cuando estamos en esa fase, aunque la idea nos parezca maravillosa y aunque la investigación también sea de la altísima calidad, quedan muchísimos factores de riesgo que hacen que los inversores no vayan a querer meterse todavía en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para convencerles? Bueno, pues necesitamos validar el potencial de esa tecnología, pero en el mundo real. Hay que validar el potencial comercial, que el producto que hemos pensado funciona como esperamos, y en general hay que responder a todas las preguntas que permiten reducir el nivel de riesgo hasta un nivel que sea aceptable para que el inversor o la industria que tienen que tomar el relevo pues estén dispuestos a apostar por el proyecto. Y todas estas pruebas es lo que se entiende normalmente en este contexto como prueba de concepto. Entonces, consideramos que hemos conseguido el objetivo si al cabo de los 2 años que dura el proyecto Mind the Gap y con los recursos aportados, hemos conseguido un nivel de madurez que permite la continuidad del proyecto, ya sea porque se incorporan nuevos socios, capitalistas o industriales, o porque llegará al mercado, que es menos probable en 2 años. Bien, la segunda pregunta es, bueno, ¿quién puede presentar proyectos? Lo que nosotros llamamos en las bases de la convocatoria las entidades promotoras. Bueno, pues fundamentalmente 2 tipologías. O bien instituciones investigadoras públicas o privadas que quieran impulsar tecnología propia, el desarrollo de tecnología propia para convertirla en productos, en soluciones para la sociedad. O bien empresas que en este caso lo que hacen es incorporar conocimiento o tecnología procedente de la academia para desarrollar una línea de negocio o bien nueva o ya existente, ¿no? O sea, las 2 tipologías podrían presentar proyectos con estas premisas. En cuanto a qué proyectos buscamos, bueno, pues el ámbito serían las ciencias de la vida y la salud en un contexto totalmente general, y buscamos proyectos empresariales, es decir, no proyectos de investigación científica. Proyectos emergentes en fases muy incipientes que se basen en la tecnología generada por una institución o varias investigadoras en su totalidad o mayoritariamente. Es decir, no se trataría de tecnología generada en el ambiente ya industrial, sino generada en el ambiente académico. Bien, en cuanto a... Vale, entonces sabemos ya quién puede presentar proyectos y qué tipo de proyectos, y además sabemos cuál es el gap. ¿Qué aporta Mind the Gap? Bueno, pues la Fundación tiene siempre en todos sus programas una vocación de contribuir al sistema, y lo que queremos es que la mera participación en el proceso ya sea enriquecedora. Entonces, bueno, en primer lugar, como ocurre con cualquier programa de prueba de concepto, participar ya enseña en sí mismo, porque obliga a plantearse una serie de preguntas y a dar una serie de respuestas, a estructurar el proyecto de una manera que ya de por sí ayuda. Además, todos los proyectos que se presenten en la fase 1 recibirán un feedback sobre su proyecto, lo que permitirá, pues en su caso, mejorar, entender los puntos de mejora y seguir progresando. En segundo lugar, para los candidatos que sí superan ya la fase 1, vamos a organizar sesiones formativas específicas en aspectos clave para el éxito de los proyectos, como puede ser, por ejemplo, el tema de financiero o aspectos de mercado, ¿no? Con lo cual, eso es otra aportación que hacemos a quienes van avanzando en el proceso de selección de Mind the Gap. Y en tercer lugar, obviamente, a los beneficiarios van a tener inversión y acompañamiento, que lo voy a explicar ahora en detalle. Todo esto, toda esta inversión y acompañamiento es hasta $500.000 por proyecto, con un límite de 250.000 euros al año. Vale. La inversión de Mind the Gap es algo que se explica muy bien en las bases, se vehiculiza
a través de una sociedad mercantil, es decir, hay que constituir una sociedad, si es que no existe, puede decir que ya exista, pero lo normal es que tengamos que constituirla. Y la inversión se hace a cambio de participaciones. ¿Y esto por qué? Pues por lo que decía al principio de la presentación, por el doble retorno, porque queremos tener un impacto social, pero también un retorno económico que se consigue gracias a la participación que tomamos. En cuanto al acompañamiento a la gestión, que es la otra pata que proporciona Mind the Gap, no voy a entrar mucho en esto porque como tenemos a Pilar, que lo va a contar ella mucho mejor que yo, pero bueno, muy rápidamente, el acompañamiento se articula mediante la figura del asesor experto, que es un profesional muy experimentado del sector, que se incorpora. No es un asesor que pasa por allí de vez en cuando o al que se le consulta y demás. Eso se incorpora de verdad, es decir, es socio y es miembro del órgano de administración, es decir, que tiene una implicación máxima en el proyecto. Y su papel es contribuir a la maduración, apoyando y orientando en los aspectos que son clave para convertir un proyecto que viene del ámbito científico, convertirlo en un proyecto empresarial sostenible, ¿no? y viable. Y el asesor tiene una remuneración que es con cargo a la inversión de Mind the Gap. Luego, como os decía, Pilar os contará mucho más en detalle en qué consiste todo esto. Rápidamente, en cuanto a los plazos y las fases, sabéis porque lo habéis visto en la convocatoria que son 3 fases. Me centro en la primera parte. La primera fase es una fase de cribado. Se presentan los proyectos, las solicitudes hasta el 2 de mayo y esperamos comunicar los resultados de esta primera fase el 8 de junio. A partir de ahí habrá un mes para presentar los proyectos en la segunda fase y ya el resto del proceso de selección de cara a los candidatos, las entrevistas y demás, ocurrirán a partir de la segunda quincena de septiembre. No me voy a extender más aquí porque tenéis toda la información. Si tenéis dudas particulares las podéis hacer después. Con los criterios os digo lo mismo, los tenéis muy detallados en las bases de la convocatoria, son 4. El primero es la transferencia tecnológica, que como ya os podéis imaginar es muy importante para nosotros, que sea un proyecto de transferencia real, que posibilite que la tecnología generada en la academia pase a la empresa. El segundo tiene que ver con posibilitar que el proyecto no solamente avance, sino que avance hasta el punto en que consiga su continuidad, no se puede asegurarse su continuidad en este plazo de 2 años y con los recursos que aportamos. El tercero, obviamente, el impacto socioeconómico y la relevancia de la tecnología, que bueno, tiene un peso menor, pero también es importante. Y como para casi cerrar esta primera parte, aspectos prácticos de la solicitud online. Tenéis una plataforma de solicitud online cuya dirección podéis ver ahí, está también en las bases. Un par de pinceladas. Es necesario asignar, que la entidad promotora asigne a una persona que sea el interlocutor institucional, es lo que llamamos el gestor de la solicitud o application manager en la plataforma, que está en inglés. Esta persona tiene que inscribirse en la plataforma con su nombre y un correo electrónico, así obtiene credenciales de acceso y ya puede acceder, crear proyectos, uno o varios. Aunque cada proyecto requiere una solicitud independiente, pero el mismo gestor puede manejar varias. En el formulario se piden pues, todos los datos del proyecto, obviamente, y de la entidad promotora, etcétera. También hay que, además de esa información que se completa en el formulario, hay que grabar un vídeo de máximo 2 minutos para presentar el equipo del proyecto y un poco motivar la candidatura. Y por último, una declaración responsable que firma el representante legal de la entidad promotora y en la que pues, garantiza que el proyecto cumple todos los requisitos, permisos, etcétera. Esto lo hemos hecho para aligerar, digamos, la carga burocrática en esta primera fase. Toda la documentación de soporte se solicita más adelante. Bien, yo creo que no voy a entrar más aquí. Lo mismo os digo que si tenéis dudas concretas las podéis preguntar luego. Tenéis el buzón de consultas de Mind the Gap y bueno, recomendaros también un tema práctico que puede ser que al principio los correos os parece que no los recibís desde la plataforma. Os recomiendo revisar el spam en ese caso y activar el origen como correo seguro.
Y bueno, con esto prácticamente termino. Bueno, vuelvo otra vez a la diapositiva inicial del GAP, por resumir muy rápido. Lo que tratamos es este primer GAP, bueno, pues salvarlo, ayudar a los proyectos a salvarlo, pero lo que no queremos es encontrarnos en esta situación. Ahora abro el foco y bueno, hemos pasado el primer GAP, pero es que ahora viene uno que quizás sea incluso mayor. No es, esto es justamente lo que no queremos que ocurra y desgraciadamente es fácil si uno no tiene claro, bien diseñado y claro la forma en la que va a seguir captando recursos y cómo que tiene que encontrarse el que tiene que generar en la continuidad del proyecto, qué quiere encontrarse, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco resumiría lo que buscamos con Mind the Gap. Y con esto, bueno, pues termino la primera parte que, como decía, quería que fuera rápida porque quiero dar enseguida paso a Pilar. La voy a presentar ahora. Bueno, podemos quizá poner más a Pilar en primer plano, que es la que va, bueno, o a las dos, pero que va a hablar. Bueno, Pilar de la Huerta, creo que requiere poca presentación, ¿no? Entre los que movemos en este sector, yo creo que seguramente la conocéis todos. Es una persona, bueno, ella una profesional con una amplísima experiencia, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, que completó su formación en la prestigiosa Escuela de Negocios IES Business School. Lleva bastantes más de 20 años vinculada al sector de la biotecnología. Bueno, inicialmente como directora financiera en el Grupo Celtia, desde entonces ha dirigido pues, numerosas compañías biotecnológicas de todo tipo, españolas, europeas, cotizadas, no cotizadas. Tiene un bagaje excepcional. Actualmente dirige el área de healthcare del Grupo Empresarial Arquimea. Es asesora nuestra desde hace ya muchos años, ya no sé ni cuántos, la verdad, pero mucho tiempo. Y participa en numerosos consejos de administración, entre otros de varias participadas de Mind the Gap y otras empresas nacionales e internacionales. Y sin más, pues yo quiero dejarla ya que hable y le voy a plantear las preguntas que pienso que quizá pueda estar planteándose la audiencia, y luego os dejaremos paso también a vosotros. Lo primero, aunque yo lo he dicho muy deprisa, pero ¿cómo os explicaríais cómo lo explicarías tú, Pilar, para quien esté pensando en presentar su proyecto, en qué consiste el papel que asumes tú, pues en general, y los asesores expertos dentro de un proyecto Mind the Gap? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por la introducción, Pepa. A ver, yo creo que tú misma has descrito nuestro papel en la introducción que has hecho al programa. Una empresa que es, digámoslo así, un spin-off o una empresa muy inicial, para convertirse en una empresa que tenga interés para esos inversores que vienen después, que es un poco ese gap que quiere cubrir el programa, no vale, digámoslo así, solamente que entre dinero, porque hay muchísimos aspectos independientes del dinero que son necesarios desarrollar, promover y estructurar bien para que realmente al cabo de los 2 años haya inversores profesionales que tengan interés en esa compañía, en seguir, en darle continuidad y que no ocurra lo que tú has puesto en la foto, que es que el agujero después es aún mayor. Entonces, bueno, nuestra función fundamental es asegurarnos de que eso ocurre, es decir, es acompañar a la compañía para ayudarla a definir su estrategia en el medio o largo plazo, de cara a que realmente se convierta en un proyecto interesante, que pueda tener continuidad y que pueda tener el atractivo para que otros inversores, llamémoslos así, más profesionales o de otro nivel, estén interesados en invertir posteriormente y en que la compañía pues, obtenga el éxito. Llamemos éxito, que salga a cotizar, que ponga el producto en el mercado, que licencie el producto, que la compre otra, es decir, luego las salidas pueden ser múltiples, pero que ese objetivo acabe consiguiéndolo. Ese es básicamente nuestro papel. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que así queda muy claro, ¿no? Y creo que ayudará a los asistentes, aunque bueno, luego tendrán oportunidad de preguntar. Y entonces, porque quizá haya quien se esté preguntando, pero bueno, yo tengo un CEO, yo ya tengo colaboradores, asesores, tal. ¿Para qué? ¿Por qué a pesar de esto puede venirme bien? ¿Y por qué me decís que me tenéis que asignar un asesor experto, ¿no? Que es un nombre que ya digo que nunca nos ha gustado mucho porque no refleja lo que es. Pero
El nombre de asesor experto, la verdad es que no nos ha gustado mucho ni a los asesores ni a vosotros desde el principio, pero no lo hemos sabido denominar de otra manera. A ver, si la empresa, o sea, si estamos ante una empresa con un cierto nivel de madurez, que tiene un CEO con mucha experiencia en el sector, que además tiene un consejo con gente también con mucha experiencia en el sector y que tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo que quiere conseguir, pues es que probablemente no tenga que estar en Mind the Gap. En general, lo que hemos estado viendo tanto en este programa como en muchos otros es que las empresas en estado muy inicial, donde han surgido de la mano de un grupo de investigadores que tienen una idea patentable, interesante, con un potencial de mercado, normalmente los CEOs que están en esas empresas no suelen ser, en general, no suelen ser gente experimentada en lo que es llevar y dirigir una compañía con el objetivo de buscar o de encontrar una financiación y unos inversores interesados en esa empresa en el medio largo plazo. Nuestra experiencia, por lo menos la mía, es que suelen ser personas en general de perfil mucho más científico, muy entusiastas con su proyecto, porque normalmente ellos participan de su propia, o sea, de la compañía, pero con poca experiencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es complementar y ayudar. En aquellas áreas donde el CEO tiene ya bastante experiencia, por las razones que sea, pues nosotros nos mantenemos más al margen y es en las áreas donde esa persona en concreto no tenga esa experiencia donde nosotros pretendemos complementarla. Insisto, si no estamos ante una compañía que ya tiene, digamos, un CEO o un director general con mucha experiencia dirigiendo compañías y que ya ha tenido éxito en anteriores situaciones, pues lo más probable es que esa empresa no necesite la figura del asesor experto, pero es muy raro que esa situación se dé en una empresa muy incipiente, muy pequeñita, en un proyecto de investigación que quiere dar el paso a convertirse en una compañía, que es un poco hacia donde va dirigido Mind the Gap. Correcto, sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. Efectivamente, que por eso también yo creo que ayuda este webinar a que quienes nos estáis escuchando entendáis cuál es la tipología de proyecto, ¿no? Que si vuestro proyecto es o no es para Mind the Gap, o sea, ¿necesita Mind the Gap o no lo necesita? Y también para aclarar posibles dudas, ¿cómo dirías que es el trabajo del día a día, ¿no? Entre el asesor? ¿Cómo trabajas con el equipo? Bueno, ya tenemos, por cierto, a José Luis Visible, que ahora nos va a contar su punto de vista. Pero ¿cómo es la forma en la que trabajas con los equipos? A ver, depende mucho también del equipo. Hay con empresas en donde estoy mucho más implicada porque el equipo demanda mucho más mi implicación, es decir, tiran de mí. Otras empresas donde tiran menos. En general, nuestra figura es de ayudar. No se trata de ser ningún policía, ningún auditor, ni ningún inquisidor que esté ahí vigilando lo que hacen. No se trata de eso. Entonces, bueno, mi día a día, por ejemplo, en el caso de PDCs, luego comentará José Luis qué piensa, pues es bastante activo, pues porque ellos también interrelacionan conmigo y bueno, me piden ayuda en muchos aspectos y yo en todo aquello que puedo, pues trato de ayudarles, tanto en temas comerciales como en temas de búsqueda de inversores, búsqueda de financiación o incluso discutir ideas sobre proyectos o nuevas cosas que nos quieran hacer en la empresa, pues bueno, como las veo yo y hacer un poco de brainstorming interno entre nosotros. Otras compañías, pues tiran menos, quizá porque lo tengan más claro o porque, bueno, las circunstancias de esa compañía o de esas compañías son distintas. Entonces, digamos que nosotros, o por lo menos yo en mi caso, me adapto bastante a la necesidad. O sea, tengo muy claro que el objetivo es ayudar. Desde esa actitud de ayudar, pues estamos bastante abiertos, o yo por lo menos estoy muy abierto a que sea la propia compañía quien tire de nosotros conforme nos vaya necesitando. Perfecto, entendido yo creo. Vale, y bueno, por último, desde tu experiencia, lo que has visto, tú conoces muy bien el sector, conoces muy bien particularmente estas fases tempranas. ¿Cómo valoras en general, ¿no? El programa Mind the Gap? O sea, ¿qué papel crees que cumple o qué valor crees que aporta, ¿no? en el sistema? A ver, para mí Mind the Gap es muy positivo y deberían existir más programas de este estilo. Primero porque los inversores, llamémoslos así, profesionales, por llamarlos de alguna manera, no es que Mind the Gap no lo sea, pero para entendernos, no entran en general en proyectos tan iniciales. O sea, en general ellos entran en proyectos más maduros donde el nivel de riesgo
es más reducido y donde el equipo, como equipo, ya está formado, porque normalmente en este tipo de proyectos, Mind the Gap, hay un equipo inicial, pero el equipo, digámoslo así, de empresa aún no existe. Existen ciertas figuras, pero ese equipo hay que terminar de modelarlo y de formarlo. Y normalmente los inversores profesionales, si eso no está hecho, es muy difícil que entren. Por otra parte, la otra manera que tienen estos proyectos incipientes que nacen de universidades o de centros tecnológicos en conseguir convertirse en una empresa y poder obtener los recursos suelen ser vía o subvenciones o vía préstamos reembolsables. En el tema de los préstamos reembolsables, creo que eso es un arma de doble filo porque son compañías con mucho riesgo que no están en este momento generando ingresos y lo que pueden hacer en muchos casos es ponerse una espada de Damocles terrorífica de cara a futuro con esos préstamos que hay que devolver porque es un dinero prestado, con lo cual eso en algún momento hay que devolverlo. Y bueno, pues en mi opinión no suele ser la mejor forma de financiar este tipo de compañías. Y por otro lado, en el tema de las subvenciones, sí que es verdad que es una buena herramienta, que es otra herramienta que existe y que, por supuesto, mi recomendación es que quien pueda la utilice, pero las subvenciones no te ayudan o sea, te dan un dinero y ahí se queda. Es decir, no ayudan a la compañía a realmente llegar en todos los flancos al siguiente estadio que van a necesitar para poder captar fondos a un nivel o a una escala diferente, en general superior. Entonces, bueno, creo que el programa Mind the Gap cumple con las dos funciones. Por un lado, es un dinero, llamémoslo así, que no te va a hipotecar el futuro de la compañía, que es verdad que entra en el accionariado, pero también entra en el accionariado desde un punto de vista de ayudar tanto el asesor experto como la propia Fundación Botín. Y por otro lado, ayuda a la compañía en todos aquellos aspectos donde en general las subvenciones u otro tipo de fondos públicos pues ni se meten. Y creo que muchas veces muchas empresas no consiguen su logro y no consiguen llegar donde deberían de llegar porque independientemente de que hayan conseguido muchísimo dinero vía subvención, realmente lo que no tienen es una gestión adecuada. Es decir, nadie les ha ayudado a convertirse en una empresa que pueda realmente tener éxito. Se han quedado en tener dinero, pero en muchos casos y desgraciadamente mal gestionado. Y por favor que nadie malinterprete lo que quiero decir yo con mal gestionado. Quiero decir simplemente que no han sido conscientes de cuál es la estrategia que deberían de seguir para dar el siguiente paso y que haya una continuidad que les permita tener éxito en el largo plazo. Muchísimas gracias, Pilar. Pues bueno, voy a dar paso ahora a la conversación a José Luis García Jiménez, que como dije al principio, nos va a poder hablar del otro lado de la moneda, ¿no? De cómo lo vive el programa Mind the Gap, una persona que ha presentado su proyecto, ha salido beneficiario y hemos completado, de hecho, ¿no? el ciclo Mind the Gap en su empresa. Bueno, lo presento muy rápido. Yo creo que es un perfil con el que quizá muchos de los que nos estáis escuchando pues podéis identificaros porque es un investigador, originalmente un investigador por formación en química y bioquímica, obviamente con su doctorado, con muchos años de experiencia en investigación, más de 20 yo creo. Y que ha trabajado en instituciones de investigación del máximo nivel, más de 90 publicaciones, tiene patentes también, un software que ha sido registrado. Tiene la vertiente de investigador científico y luego se complementa con la faceta de emprendedor, porque es una persona que decidió pues, lanzarse a la aventura de la empresa con su propia empresa de PDCs, de la cual es cofundador y CEO desde 2016, si no me equivoco, si no corrígeme, José Luis. 2014. 2014, pues todavía más de lo que... desde 2014 y además ha participado se ha formado, ¿no? en diversos programas de emprendimiento de diversas instituciones, Cassian-Pur, CIPSE, el MIT. Ha obtenido además reconocimientos, ¿no? en su trayectoria de emprendimiento, pues, por ejemplo el Premio Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Sanidad o el International Eureka Innovators and Entrepreneurship Award de Melbourne en 2019. Sí. Es decir, que tiene es un investigador, pero que también se ha lanzado al emprendimiento científico, con lo cual creo que puede ser muy útil también su perspectiva. José Luis, lo primero que te quería preguntar es, cuando decidisteis o os estabais plantearos presentar vuestro proyecto a Mind the Gap, ¿por qué pensasteis que era un proyecto para esta convocatoria? ¿Qué es lo que
pensasteis que lo hacía un buen candidato? Bueno, pues al final, para presentarte este tipo de convocatorias, la realidad es que obtienes bastante feedback y retroalimentación, sobre todo de tu oficina de transferencia tecnológica o oficina de innovación de tu institución. De hecho, yo continúo siendo investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III, y nosotros sí que teníamos algunas patentes, algunas de ellas en su momento considerábamos muy desarrollada. Luego te das cuenta en el marco de estos programas que pues, todavía queda un buen camino por recorrer y avanzar en el grado de desarrollo de la tecnología, pero considerábamos que era una tecnología que había sido validada en pacientes, que realmente existía una necesidad de mercado, que era un mercado nicho en el que había muy poco esfuerzo a nivel de diagnóstico. Como has dicho, pues Epidisis, una compañía enfocada a técnicas moleculares de diagnóstico in vitro, sobre todo basadas en marcadores epigenéticos. Y había una predisposición tanto por parte de la institución que nos apoyó en ese, que es un punto muy importante, o sea, que tu propia institución te apoye o crea que el proyecto tiene capacidad de transferencia o de llevarlo a un punto más allá de lo que se puede llevar en academia. Y el equipo que estaba implicado en el proyecto estaba convencido de que realmente esa tecnología podía tener una aplicación en el mercado. Entonces, creo que ese es el primer punto a tener en cuenta cuando quieres participar en un programa de mentalización. Lo primero es creer que tu idea tiene esa capacidad de ser transferida. Y segundo, darte un baño de realidad y darte cuenta de que ese camino no lo puedes hacer solo. O sea, al final somos investigadores, sabemos mucho de nuestra investigación y del campo, pero necesitamos, por supuesto, el apoyo de otros perfiles. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado Pilar anteriormente. O sea, quien quiere presentarse a un programa con Mind the Gap tiene que tener claro de que realmente necesita este programa. No olvidémonos del dinero, el dinero siempre es necesario y va a ser continuamente necesario en proyectos tecnológicos como los que financia Mind the Gap, pero necesitamos un soporte que yo sí que estoy de acuerdo en que puede ser un buen término asesor experto, porque realmente lo que nos provee es de un expertise que ninguno de los investigadores, porque al final los que componen el equipo promotor, el equipo emprendedor, al final somos gente que no suele tener experiencia en el desarrollo de proyectos con un foco claro que es llegar al mercado. Y tener a tu lado pues gente con muchísima experiencia, en nuestro caso de Pilar, sé que hay otros expertos, en nuestro caso Pilar de la Huerta, que te da esa visión sobre el camino que has de seguir a nivel financiero, a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de en qué momento es necesario tener otra ronda de financiación. Creo que es importantísimo contar con este perfil y es uno de los aspectos que nosotros valoramos muchísimo en Mind the Gap cuando decidimos participar, siendo conscientes de que Mind the Gap iba a tomar una participación en la compañía. Valoramos muchísimo que en este camino iba a ir una institución, pero al fin y al cabo el prestigio como la Fundación Botín, que al fin y al cabo es algo de lo que las empresas también nos nutrimos, o sea, de llevar detrás un respaldo de una institución con unos criterios de evaluación muy, muy estrictos y muy robustos, porque al final se eligen proyectos con una capacidad de transferencia y traslación muy importante, pero también de dotarnos de una persona que va a viajar durante estos 2 años y más allá, porque en nuestro caso, como ya has dicho, la fase Mind the Gap ha terminado, pero continuamos vinculados y trabajando continuamente con Pilar, porque es un miembro más igual como Mind the Gap, un miembro más de la compañía. Muchas gracias, José Luis, que además has contestado a otra pregunta que tenía para ti, que era relacionada a cómo valorabas los beneficios que te había aportado. Quizás es interesante, me estaba pensando que he presentado, no he presentado o sea, no he hablado de la empresa, estoy pensando que de PDSys, ¿no? Quizá tú mismo, José Luis, la puedes presentar y un poco contarnos en qué hemos cubierto la fase Mind the Gap y esto qué significa, ¿no? Porque realmente la compañía ha conseguido asegurarse el tener el paso siguiente, ¿no? O sea, ha cubierto el ciclo y está avanzando en conseguir pues, nuevos inversores, nuevas líneas de actividad, ¿no?
Creo que es una trayectoria muy interesante la vuestra. Sí, yo creo que al final lo que tenemos que tener claro en este trayecto de empresas innovadoras, de empresas tecnológicas, es que aunque seamos una empresa a nivel de registro mercantil, realmente en los inicios no tenemos una estructura de empresa, no tenemos departamento, no tenemos unidades y el mismo CEO hace las funciones de conserje y de miembro del laboratorio. Afortunadamente, PDCs, gracias a primero por el instrumento Mind the Gap y luego otras financiaciones, otras subvenciones que hemos ido consiguiendo y luego inversiones posteriores en rondas de financiación, pues va adquiriendo el carácter de una empresa. Tenemos ya departamentos, actualmente tenemos 12 trabajadores muy especializados cada uno en un área. Actualmente hemos incorporado una persona con perfil comercial que va a empezar ya a la etapa de comercialización del primer producto, que es este kit de diagnóstico por el que apostó el equipo de evaluación del programa Mind the Gap. ¿Qué nos ha permitido Mind the Gap? El poder desarrollar con una visión de mercado este producto, saber en qué dedicar los esfuerzos económicos, en qué momento adecuado y luego, pues con la compañía del asesor experto, identificar en qué momento es adecuado tener una siguiente ronda de inversiones. Al final y al cabo, el desarrollo de proyectos innovadores es necesario cantidades ingentes de dinero. Si alguien piensa que con el programa Mind the Gap o cualquier otra inversión que pueda conseguir en el estado de desarrollo que tiene su tecnología o su compañía va a conseguir suficientemente dinero como para llegar al mercado, está muy equivocado. Esto, como bien has mostrado en tu diapositiva, ¿vale? Vamos a establecer un puente que nos permita solventar ese gap, pero luego viene una parte muy importante, que es la de conseguir todas las certificaciones regulatorias que impliquen ese producto innovador y salir al mercado. Y para esto se necesita también un esfuerzo económico muy importante. Entonces, desde el punto de vista que nos ha aportado a IPDC's Mind the Gap, yo creo que más allá de la inversión económica para desarrollar los hitos técnicos, tecnológicos que van asociados con el proyecto que nosotros presentamos a Mind the Gap, es ese camino conjunto y la disposición que tenemos por parte del asesor experto, incluso con la ayuda de vosotros mismos desde la Fundación Botín y lo implicados que podéis llegar a estar en ciertos momentos en el desarrollo en los siguientes pasos de la compañía. Todos somos conscientes de los últimos 2 años, de la problemática que ha habido, y la Fundación Botín, a través del programa Mind the Gap, ha sido lo suficientemente flexible como para entender que hay hitos que no podían cumplirse en el tiempo por la situación de la pandemia. Entonces, creo que tener un compañero de viaje de ese estilo, que va más allá de un business angel o un venture capital, que al fin y al cabo lo que buscan es directamente resultados y cumplir los hitos, pues tener un compañero de viaje que no solo te aporte el dinero, la financiación para llegar a los hitos que te has establecido tú en esa fase de proyecto, sino compañeros de viaje en el desarrollo de una compañía, creo que es especialmente importante en el tipo de empresas que nosotros queremos desarrollar, que son empresas de base tecnológica. Muchas gracias, José Luis. Pues yo creo que con esto, bueno, os hemos podido dar a los quienes nos estáis escuchando una visión bastante completa de lo que supone participar en Mind the Gap. Quizá ya para cerrar esta parte os lanzaría una última pregunta. ¿Qué consejo le daríais a los dos, a Pilar y a José Luis? ¿Qué consejo le daríais a quien se esté planteando presentar su proyecto? Muy rápido, para poder pasar ya al turno de preguntas. Si quieres empiezo yo, Pilar, desde el punto de vista de emprendedor. Yo creo que, mira, en el momento de presentar la memoria que van a evaluar el comité experto de la Fundación Botín, bueno, indicarles que es pues gente de mucha relevancia. En nuestro caso, yo recuerdo incluso que el panel de expertos que nos hizo la entrevista eran gente de mucha relevancia. Pues que primero el proyecto que sea realista, que tenga los hitos muy bien establecidos y que sean hitos realmente sean realistas, o sea, no querer ir más allá de lo que va a permitir, por un lado, la financiación ni la capacidad del equipo por llevarlos a cabo, y por otro lado, que se den un baño de realidad y que ni siempre la tecnología es la mejor, sobre todo en el momento en el que concurrimos al programa Mind the Gap o otros programas de valorización, que son programas que van a ayudarnos a llevar a un grado de desarrollo tecnológico mucho más avanzado, y que eso es lo que va a permitir que realmente la compañía que se ha fundado, que se ha constituido para desarrollar esa tecnología,
vaya adquiriendo la categoría de empresa tecnológica y sobre todo la tecnología vaya adquiriendo un grado de desarrollo lo suficientemente viable y maduro como para ir a otras rondas de financiación. Esto es un camino inicial y que al final es una aventura muy emocionante y que yo creo que si la gente tiene el ánimo y las ganas de emprender, yo creo que es una experiencia en la vida muy sacrificada, pero muy gratificante. Gracias. Pilar. Bueno, por mi parte creo que lo ha dejado bastante claro José Luis. Recomendaría ser muy realista. El baño de la irrealidad probablemente venga después, porque al final todos tendremos que ser inicialmente optimistas, sobre todo cuando crees en tu proyecto y te gusta mucho lo que haces. Pero sí que hay que intentar presentar un proyecto realista con hitos, tiempos y necesidades financieras realistas, porque si no, como que al final nos frustramos todos, la empresa, Mind the Gap, los inversores, o sea, el intentar adelantarnos a ese baño de realidad yo creo que es positivo. Y luego también diría que aquellos proyectos que realmente deseen convertirse en una empresa y no tengan, o sea, más allá de inscribirse en el registro mercantil, que digamos eso es fácil, no tengan muy claro qué camino seguir o cómo seguirlo, yo creo que Mind the Gap es su programa, porque sí que creo que este acompañamiento que tenemos tanto por parte de los asesores como por parte de la propia Fundación Botín es muy útil. Y muchas veces muchos emprendedores, en este caso normalmente científicos, que tienen una buena idea, pero se sienten muy solos y no saben muy bien cómo abordar o no tienen muy claro qué es lo que el inversor está esperando de ellos para poder obtener más dinero y continuar, este programa da respuesta a eso. Es decir, ayuda a que el propio emprendedor sepa qué camino tiene que seguir y cómo tiene que construirlo para hacerlo atractivo para las siguientes fases. Y yo creo que eso, desde luego en España, aparte de Mind the Gap, no creo que exista nadie más que lo haga de una manera tan completa. Pues muchísimas gracias a los dos, Pilar y José Luis. Pues si os parece, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes, que veo que ya hay algunas que llevan, incluso algunas llevan un buen rato. Me va a ayudar en su lectura Michael Tadros, mi compañero Michael Tadros, también del área de ciencia, que yo creo que también muchos lo conocéis. Muy bien. Primera pregunta, quería saber sobre el tema del porcentaje de equity que se queda Mind the Gap según hitos. Vale, porcentaje de equity. Vale, sí, es una, pues esto se responde, la respuesta es muy sencilla o muy complicada. La sencilla es que como cualquier inversor, es decir, cuando llega un proyecto que haya ido superando todas las fases, llega a la fase final, que es la de due diligence y la que se negocian las condiciones base de la inversión, bueno, pues se negocia, es decir, en función de la aportación que hace Mind the Gap frente a la valoración del proyecto, pues así se establece el porcentaje. Vale, muy bien. ¿Alguien quería saber si se iba a compartir esta presentación luego? Sí, la presentación, lo que estamos grabándola. Entonces, pues próximamente lo que haremos será ponerla accesible desde la web, desde la misma web donde está la plataforma de solicitud y la web de la Fundación Botín. Muy bien. Entonces, una duda sobre la participación de la Fundación Botín como socio, cómo coge equity en la entidad recipiente, cómo se valora la empresa y qué porcentaje pide en cambio de los 500.000. Bueno, yo creo que esa la respondí al principio. Es decir, eso es un tema, pues como cualquier inversor, ya sea en fases tempranas o en fases más avanzadas, ponemos la inversión, que es máximo $500.000. Cuando llega el momento se negocia la valoración de la empresa y sobre esto pues se estipula el porcentaje. Es decir, no hay un porcentaje previo que podamos decir, va a depender de cada proyecto. Obviamente, bueno, sí que hay digamos dos condicionantes. Uno es que nunca tenemos más de un 50, o sea, tenemos máximo un 49,9, nunca puede ser más. Y que, por otro lado, al tratarse de proyectos en fases muy tempranas, las valoraciones tienen que ser acorde con esa fase muy temprana.
obviamente, si hay, por ejemplo, coinversión, es decir, que a la vez que nosotros, que eso nos ha pasado, entran otros inversores, también de fase temprana, bueno, pues dependerá de lo que pongamos cada uno, lógicamente. Muy bien. Una pregunta sobre la retribución del investigador principal, si está incluido. Entiendo que si se puede pagar. Del investigador. Bueno, está previsto que se pueda incluir la retribución de las personas del personal de la empresa. Es decir, lógicamente va a ser, estamos hablando de startups, entonces el personal va a ser reducido al mínimo, pero obviamente el CEO, por ejemplo, que se incorpora a la empresa, ¿no? que da el salto a la empresa, obviamente pues, tiene que cobrar un salario. Ahí puedo hacer yo una puntualización si quieres, porque al final yo he vivido esa experiencia. Pues si son investigadores públicos, tienen que adaptarse o bien a la LOU, si quieren de universidad, o bien a la ley de investigación biomédica. Los requisitos, y se lo pueden decir a su propia oficina de transferencia, no pueden recibir una retribución de una entidad de una forma directa por contratación, a no ser que tengan la compatibilidad. Otra cosa es que puedan participar como asesores y a través de un artículo 83 de la LOU puedan recibir financiación de la propia compañía como asesores o realización de algunos aspectos técnicos en la compañía, ¿vale? Por eso viene regulado por el artículo 83 de la LOU en el caso de universidades. En el caso de la investigación biomédica, si toman participación de la compañía, que puede ser, pues a través de la autorización al ministerio competente de la compatibilidad, podrían tener un puesto retribuido en la compañía a tiempo parcial sin alteración de su jornada laboral de su entidad principal, que en este caso sería la institución pública que les está contratando. Si no tienen ninguna vinculación con una institución pública, no hay ningún problema, es decir, se pueden contratar y esa vía está, que renunciar a su puesto público para dedicarse exclusivamente a la compañía. Sí, pero hay una regulación muy establecida, muy clara, para cómo los investigadores pueden participar de las compañías que ellos mismos participan. Sí, pues gracias por la contribución, José Luis, porque tú conoces esto de primera mano y mucho mejor. Quizás solamente añadir que tiene que el presupuesto del proyecto tiene que ser equilibrado, es decir, teniendo en cuenta que hay que optimizar los recursos, que son muy limitados, y entonces el balance entre lo que se dedica, por ejemplo, a personal y lo que se dedica a los desarrollos propiamente, ¿no? de la tecnología, pues tiene que tener sentido, ¿no? Entonces eso también condiciona de alguna manera lo que se presupuesta para cada partida. Vale, otra duda es, ¿y si el producto ya está en el mercado? Pues si el producto ya está en el mercado, de entrada diría que el proyecto ya no es un proyecto con un perfil Mind the Gap. Una compañía siempre necesita recursos, aunque tenga productos en el mercado, obviamente le va a venir bien, pues no sé, para internacionalizar, para muchos aspectos, pero son otros gaps. O sea, para nosotros ya serían gaps como el que ponían en la diapositiva del final, ¿no? De los que vienen más adelante, no estaría en nuestro gap. Muy bien. Otra duda, si es contraproducente presentarse a la convocatoria si ya existen inversores profesionales y se haya cerrado una ronda de semilla y se está buscando una siguiente ronda. Bueno, es una pregunta que es difícil contestar en abstracto, puede depender de cada caso. En principio, o sea, digamos, por regla general, si ya en un proyecto ha sido atractivo para inversores profesionales, pues uno diría que ya no necesita Mind the Gap, porque ya ha conseguido ese interés del inversor profesional. Y máxime si ya ha tenido una ronda semilla. O sea, en principio, mi sensación es que no. Luego siempre hay que mirar el proyecto concreto, porque claro, lo que ocurre que con esas premisas uno diría que la fase de transferencia tecnológica ya se ha superado o está muy avanzada, ¿no? Entonces, eso a priori y sin conocer los detalles del proyecto. Habría que ver exactamente cuál es la situación de madurez de ese proyecto concreto, pero suena... algo que es muy determinante es que ya hay inversores profesionales, ¿no? que han apostado por el proyecto. En principio,
suena como que ya no está en fase MindTheGap. Muy bien, una duda específica sobre un proyecto. Quería saber si encaja. El ámbito es acuicultura. El proyecto surge de un doctorado en una universidad pública. La empresa está constituida por la CEO, un doctorado y tiene además asesoramiento científico y de business development de la universidad. Y luego, por último, la duda del mismo proyecto es si sobre el tema de la titularidad de la tecnología, si la puede tener toda la empresa o también debe ser cotitular la institución investigadora. Bueno, el ámbito es bio, con lo cual, pues sí, o sea, el ámbito científico estaría cubierto y una institución investigadora, bien, o sea, todo que sea una institución investigadora la que lo promueve, pues perfecto, que la compañía se haya constituido. Lo importante más que la compañía esté constituida o no, eso no es tan importante como si la transferencia de la tecnología ha ocurrido, porque lo que sí que es muy determinante, muy relevante es la titularidad. Efectivamente, buscamos tecnologías que se hayan desarrollado en el ámbito académico, es decir, por instituciones investigadoras, instituciones científicas. Entonces, la titularidad debería ser o 100% de instituciones investigadoras, universidades o centros de investigación, o mayoritaria. Puede ser que haya una contribución de una empresa, pero si la contribución es mayoritariamente de la empresa, entonces entendemos que tampoco necesitan a MindTheGap. Es decir, también no es el objeto del programa. El objeto del programa es ayudar a que tecnologías que hayan desarrollado las instituciones de investigación españolas puedan evolucionar y avanzar y desarrollarse hacia productos y servicios que den respuestas a necesidades sociales, sobre todo en el ámbito salud. Muy bien. Siguiente duda. Nuestro producto está desarrollado por una institución y estamos en la fase de formación de la spin-off con un posible inversor. ¿Podemos participar como spin-off recién formada? Bueno, nuevamente son los casos particulares, hay que estudiarlos cada uno. Es decir, es difícil dar una respuesta categórica sin conocer el proyecto. Digamos que cuando si está en proceso el hecho de que esté en proceso de formación la spin-off, pues bueno, no es ningún obstáculo, es decir, bien, está bien, sería por ese lado entraría dentro del ámbito de MindTheGap. ¿Que tiene ya un inversor? Bueno, pues depende entonces de que, bueno, ¿cuál es el impulso decisivo que aporta MindTheGap si ya hay un inversor? Es decir, hay que ver cómo el papel de MindTheGap encaja en ese proyecto en concreto, ¿no? Cómo lo que aporta y lo que necesita el proyecto encaja con para lo que la herramienta está diseñada. La herramienta me refiero a MindTheGap. MindTheGap lo podéis ver como una herramienta diseñada para ayudar a los proyectos en fase de transferencia tecnológica. Entonces tendríamos que ver, en ese caso concreto, si la herramienta encaja o no encaja en este proyecto. Y así, en abstracto, no podemos dar una respuesta categórica de sí o no. Muy bien. Una duda con respecto al acompañamiento, si está incluido en los 500.000. Sí, está incluido. Vale. Siguiente duda. ¿Qué es la empresa de José Luis? ¿Cómo se llama? Que es verdad que no hemos hablado, no hemos dicho mucho de EPIDISYS, lo que hace y demás. Se ha quedado la gente con la duda. Sí, EPIDISYS fue la primera spin-off del Instituto de Salud Carlos III. De hecho, se constituyó en el año 2014, o sea que ya llevamos unos cuantos, casi 8 añitos, daremos ahora en junio. Y MindTheGap entró en el año 2018 en EPIDISYS. Nosotros lo que hacemos es identificación de biomarcadores epigenéticos relacionados con la metilación del ADN, microRNAs o modificaciones postulacionales de las histonas, y luego los validamos en distintas cohortes clínicas para intentar validar posibles biomarcadores o de diagnóstico temprano, pronóstico evolutivo o de respuesta a tratamientos. Y actualmente pues tenemos un producto ya muy cerca de mercado que se va a empezar a comercializar
Otro que licenciamos el año pasado y que mediante un proyecto europeo, vamos a lanzar ahora la validación clínica multicéntrica. Y bueno, y la actividad de PDCs es continua y de hecho pues prestamos servicios a terceros, sobre todo muy especializados en el área de epigenética, a grupos de investigación clínicos, grupos de investigación básica, sobre todo a nivel de análisis en tecnologías de secuenciación masiva y análisis bioinformático. Lo he resumido muchísimo, pero bueno, nada, y en nuestro equipo multidisciplinar, estadísticos, matemáticos, informáticos, bioinformáticos, biotecnólogos, farmacéuticos y médicos, o sea que imaginaros de todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José Luis. Además, gracias por resumir, porque además estamos ya, yo creo, fuera de tiempo y no queríamos extendernos demasiado en esta sesión para no robaros tiempo a todos, y sé que quedan algunas. Cuestión de tiempo, la última pregunta tiene que ver con si el proyecto viene de una tecnología desarrollada por una OPI y ya licenciada la empresa, pero hay varias patentes en proceso de licencia. ¿Es necesario tenerlo todo formalizado? Bien, las licencias. No es necesario tener formalizadas los procesos de la licencia antes de presentar el proyecto, ni siquiera durante el proceso de selección, pero sí que es necesario en el momento en el que el proyecto ya ha cubierto todos los pasos del proceso de selección y hemos, digamos, negociado la entrada de Mindegap en ese proyecto. Entonces, en ese momento sí que es necesario que se formalice la licencia. Sí. Perfecto, pues quizá quedaba alguna más, pero bueno, en cualquier caso, tomamos nota de las preguntas que puedan quedar en el tintero y sabéis que nos tenéis siempre a vuestra disposición en el buzón de consultas. Deciros también que en el documento de preguntas frecuentes se responden a muchas de las dudas que os puedan surgir. Y bueno, pues agradeceros una vez más a todos el interés por participar hoy aquí, muy especialmente también a nuestros invitados, a Pilar y a José Luis. Y esperamos que, bueno, si tenéis proyectos que encajen con la convocatoria, a los que pueda venir bien la ayuda que podemos prestar, pues os animamos a presentaros y os deseamos mucha suerte a todos. Y recordaros por último que tenemos calendarizado otro webinar en el que participarán otro asesor y otro CEO para ir variando. O sea que os animo a que participéis. La primera parte va a ser igual es decir, lo que yo imparto va a ser lo mismo, pero la parte en la que participa el asesor y el CEO pues van a ser personas diferentes, con lo cual creo que puede ser de interés. Y ese será el martes 22 de marzo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Gracias, José Luis y Pilar. Muchas gracias, Pepa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.